¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Yo soy Víctor Zamora. Bienvenidos a mi canal y a Respuestas Necesarias. Un espacio donde busco despejar aquellas interrogantes que puedan surgir acerca de temas de interés general. Estaré conversando con personas reales, como tú y como yo, que puedan darnos una visión más clara y cercana a la realidad. En esta primera temporada de 10 episodios, vamos a conocer mejor algunas profesiones y ocupaciones. Para ello, he seleccionado un grupo de profesionales quienes nos darán sus testimonios y compartirán sus secretos para lograr el éxito que han logrado. En cada episodio estaremos abordando una profesión en particular con un invitado experto en el tema. Les aseguro que disfrutarán tanto como yo estas revelaciones que de manera espontánea y amena han querido compartir conmigo y con todos ustedes. Si quieres disfrutar de un nuevo episodio cada semana, te agradezco enorme que te suscribas a este canal. Para recibir las notificaciones y no te pierdas de cada nuevo contenido, dale click a la campana, es totalmente gratis. Una carrera en bienes raíces puede ser emocionante y muy bien recompensada. Para un individuo sumamente motivado y enérgico, el potencial de ganancia puede ser tremendo. En este episodio, nuestra invitada, quien cuenta con más de 14 años de trayectoria como Real Estate Agent en Nueva York, nos indica cuáles son los rasgos y las habilidades necesarias para tener éxito en esta industria. Entre otros, nos habla de iniciativa propia, trabajo duro, buen manejo de conflictos, ser buen oyente, ser paciente y flexible, conocer muy bien su producto y tener confianza en el valor del mismo, además de la perseverancia. Si estas cualidades te describen, entonces prepárate y ponle mucha atención. Vas a descubrir cómo asegurar un alto nivel de profesionalismo en esta carrera. Después de haber incursionado como aeromoza en su país natal, Venezuela, llega a los Estados Unidos hace ya más de 25 años y se desempeña por un tiempo en el área de ventas al mayor con distribuidores de ropa para damas en Midtown Manhattan. Hasta que una amiga le sugiere un día la idea de ser Real Estate Agent. Le toma la palabra, se inicia en esta profesión y hoy nos dice que fue la mejor decisión que pudo tomar. Insiste en la necesidad de conocer bien al cliente, comunicarse de acuerdo a su cultura y entender cuáles son sus requerimientos para ofrecerle la mejor opción. Para compartir con nosotros sus secretos, esos que le han llevado al éxito, con ustedes una excelente comunicadora y destacada profesional de Real Estate, Irán de Laurentiis. Bien amigos, y me encuentro como invitada en este episodio donde vamos a descubrir el fascinante mundo del real estate. Ella es una profesional que trabaja específicamente en New York City. Damos la bienvenida a Irán de Laurentiis. ¿Cómo estás, Irán? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien contento de tenerte acá y de que seas tú precisamente la persona que nos va a dar, tú sabes, esos secretitos para tener éxito en el real estate. Contenta de estar aquí también. Cuéntame, por cierto, en esta época de la pandemia, ¿cómo ha afectado la pandemia esto del real estate? Bueno, en New York City está un poco más lento, sí, pero se sigue moviendo, sin embargo, porque hay mucha gente que se ha mudado fuera de Manhattan y hay otra gente que se está mudando, que aprovecha esta época para mudarse porque los precios han bajado un poco en cuanto a las rentas más que todo. Entonces, es un poquito diferente, pero se sigue moviendo el mercado. Muy bien. Ahora, Irán, cuéntanos un poco cómo llegas al mundo del real estate. Bueno, fue por casualidad. Una amiga me dijo que ella me veía como haciendo inmobiliaria y bueno, nada, me puse a investigar, hice el curso, empecé a trabajar y resulta que fue mi pasión y me encanta, es mi pasión todavía, que no me lo hubiera imaginado. Ahora que nos dices que hiciste el curso, quisiera que nos explicaras paso por paso qué tiene que hacer una persona para obtener una licencia para ser agente de real estate en New York City. Ok, bueno, tienes que hacer un curso en un instituto autorizado en Manhattan y después de eso pasar un examen en el instituto. El curso es de 45 horas y después
ir a otro, después que pasas ese examen, ir a otro examen que te lo hace el Estado directamente y ya después de ahí, pues te dan tu licencia. Ok, ¿el trámite de la licencia es otro trámite que tiene que hacer la persona? Sí, bueno, no lo tenemos que hacer nosotros los agentes, sino tenemos que tener una compañía que nos sirva como de aval para Sí. que entonces uno hace el proceso, pagas la licencia, pero la compañía tiene que recibirla por ti, no la puedes recibir tú. Entonces tienes que tener una compañía que te haga el aval, que te Ok. contrate, pues. Que la compañía te contrate y se encargue pues de darte el aval, De como dices tú. de recibirla, exacto. Ok. ¿Cuál sería tu propia definición de lo que es la profesión de real estate? Bueno, primero, damos un servicio y segundo, cumplimos muchos sueños porque mucha gente, su deseo es comprarse su primera vivienda o vivir en Manhattan, así sea rentado. Es como que somos los recursos para cumplir los sueños de esas personas que quieren vivir en esa ciudad tan encantadora. En esa ciudad, definitivamente la capital del mundo. Exactamente. Ahora bien, ya que mencionas, digamos, como el ámbito en donde te desenvuelves, me estás hablando de Manhattan. Sin embargo, tu licencia a ti te permite, por ejemplo, hacer transacciones en el área de Queens, del Bronx, Harlem. ¿Cómo funciona? Sí, porque eso es considerado New York City. A ver, Entonces está Queens, está excluido el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Staten Island. Pero mi fuerte es Manhattan, Brooklyn y bueno, estoy incursionando también en el Bronx. Y bueno, esos son mis principales mercados para mis clientes. ahora que mencionas el Bronx, háblanos un poco de ese nuevo desarrollo que está ocurriendo ahora mismo en el Harlem, en el Bronx, perdón, que se habla de unos condominios muy encantadores, de una zona que no tiene nada que ver con esa imagen que tenemos del Bronx, que tú sabes que puede ser una zona un poco peligrosa, quizás tú sabes no tan atractiva. Háblanos un poco de este nuevo desarrollo, de esta nueva tendencia. Ok, hay una zona que se llama el sur del Bronx. Es una zona, Mott Haven es un área, un neighborhood, una zona del sur Bronx, donde se está desarrollando mucho, está al borde del agua y está empezando a ser muy solicitado por mucha gente. Entonces, ha dado un cambio, está en una transición y ha dado un cambio bastante bueno. Y bueno, es un poco artístico, bohemio y a la vez urbano. Y bueno, vienen unos desarrollos muy grandes, unos condominios muy bonitos en el agua. Eso es, de verdad que la zona se ha puesto espectacular. Me gusta bastante. Ok, ¿nos puedes repetir el nombre de esa área específica? Sur Bronx. Es Sur el sur Bronx. del Bronx. El Ajá. sur del Bronx. Ok, ¿y cómo se comportan los precios, por ejemplo, de un loft ubicado en esa zona con respecto, por ejemplo, al Lower East Side? Bueno, los precios son diferentes. Bueno, no hay muchos lofts por ahí, pero tuve la oportunidad de a unos amigos, clientes, venderles uno allí. Los precios, ese edificio que es el único que tiene lofts en la zona, o sea, los precios están por debajo de 1 millón. Si te vas al Lower East Side, de 1.300.000, de 1.500.000 para arriba. Entonces hay una diferencia en este momento, cosa que va a cambiar porque la zona del Bronx está cambiando mucho y los precios se van a ir hacia arriba también. Es decir, ¿tú recomendarías a alguien como inversionista que coloque su dinero allí? Sí, definitivamente. Muy bien. Bueno, Definitivamente. ya saben, amigos, aquellos Ahorita es buen momento. que tengan intención de hacer una inversión, ya saben entonces en el South Bronx, ¿right? Exacto, que es una parada después de Manhattan. Háblanos de alguna experiencia que te haya ocurrido como real estate agent que te haya sido difícil.
Situación difícil. Algo, Bueno, por ejemplo, un cliente difícil ajá, en ¿cómo ese sería aspecto. ujú. Un cliente difícil, bueno, me refirieron a un cliente porque yo trabajo solo con referidos y ese cliente quería un apartamento específico, me acuerdo todavía clarito y fue hace muchos años atrás, quería un apartamento de 2 habitaciones por 7.500, cocina renovada, esto es para renta, cocina renovada, baños renovados y que aceptaran perros. Y bueno, cuando hablé con él me dijo todos sus requisitos y conseguí 3 propiedades solamente porque eran en una parte alta de Manhattan que él quería específicamente, eran como unas 15 cuadras más o menos. Yeah. Y le conseguí 3 propiedades y me dijo que si solo le iba a enseñar 3. Entonces, bueno, estaba molesto conmigo y le dije, bueno, yo trabajo con inmobiliaria, no soy guía turística. Y claro, a la final terminó escogiendo una de las propiedades y él ya tenía 2 meses buscando, no me había dicho nada. Y bueno, fue un cliente bastante difícil, pero a la final se fue contento, se mudó contento y después me siguió refiriendo personas. Claro, me imagino que hay que tener paciencia con este tipo de situaciones, ¿correcto? Es mucha paciencia y estar claros de que las personas, tus clientes, como uno mismo, puede cambiar de opinión de un momento para otro. Entonces llegan con una idea y a lo mejor a la mitad del camino te han cambiado 3 veces la idea que quieren algo más grande o algo más pequeño. Tienes que ser bastante flexible porque la gente cambia de opinión bastante frecuente. Claro, y ahora que estás hablando de cómo tienes que ser a la hora de una situación difícil, te pregunto, ¿cuáles serían esos 3 requisitos indispensables para lograr el éxito como real estate agent y que no te quedes en el intento? Bueno, lo primero es ser honesto con las personas. Es tus clientes, o sea, la honestidad por delante. Segundo, tienes que tener conocimiento del mercado. Y tercero, pues tienes que tener pasión por lo que haces. Pasión por lo que haces. Son 3 cosas muy importantes. Sí, sin pasión no llegamos a ninguna parte, definitivamente. Exacto. Fíjate, alguien que te dice, wow, yo quiero esta casa porque esta es la casa de mis sueños y que está muy entusiasmado con una propiedad, pero su presupuesto está por debajo de lo que cuesta ese inmueble. ¿Qué hace Irán de Laurentiis para satisfacer a ese cliente y no se sienta frustrado porque el dinero no le da para comprarse esa casa? Bueno, parte de mi trabajo, del servicio, aparte de eso, es educar al cliente y educarlo en cuanto al mercado, y si no tiene ese presupuesto, no le da en la zona que esa persona quiere o del tamaño que quiere, entonces ayudarlo y enseñarlo y educarlo para que pueda hacer una compra inteligente y bueno, en un futuro se podrá comprar lo que exactamente quería, pero hay que educarlos. Sí, y ahora que hablas de educación, ¿cuáles serían las variables con las que se puede jugar a la hora de tomar una decisión con respecto a la compra de un inmueble? Bueno, son 3 básicamente. 1, la ubicación. Segundo, el presupuesto y después el tamaño de la propiedad. De esas 3 variables, 2 tienen que ser flexibles por lo menos para poder conseguirle la propiedad al cliente. El cliente tiene que estar abierto a que 2 de esas tienen que ser un poco flexibles. Bien, ok. ¿Y cuál sería la más importante de las 3? Para ti como agente a la hora de tener que tomar una decisión en nombre de tu representado y el que te diga a ti, bueno, mira, haz lo que tú consideres más conveniente. Presupuesto del cliente. Eso es muy importante. A ver, creo que nos está fallando un poquito la conexión, Irán, y entonces vamos a repetir. Es más importante y del presupuesto, pues ya.
Sí, Ok, nos está fallando un poco la ok, conexión, te así que vamos repito. a repetir. La pregunta era, ¿con cuál variable entonces definirías tú el tomar una decisión para comprar la propiedad? Ok, bueno, el cliente es el que toma la decisión, pero Ujú. si me dice, mira, haz lo mejor que puedas con lo que yo te estoy dando, lo primero que tengo que cuidar sería el presupuesto del cliente ajustando y bueno, por supuesto, el cliente tiene la última palabra. La última palabra, así es. Irán, ¿cuál sería ese peor error que puede cometer un agente de real estate? El peor, no ser honesto. Eso es un error muy grande porque si tu cliente pierde la confianza en ti, si tú no eres honesto, pues ya perdiste a ese cliente y pierdes tu reputación. Entonces, ese es el peor error de un agente. Sí, no solamente para un agente, sino para cualquier persona en la vida. El no ser honesto es el peor error, Es verdad, definitivamente. es verdad, es Ahora verdad. bien, Irán, fíjate, ¿cuáles serían esos pasos a seguir para prepararse como propietario? ¿Cuáles serían esos pasos que tiene que seguir esa persona que está a punto de convertirse en propietario de un inmueble? Ok, el primer paso, el más importante de todo, es acudir a un prestamista, sea un banco, sea un corredor de préstamos hipotecarios, para que les den el presupuesto el que está disponible para esa persona específicamente. Entonces, Bien. poner en orden todo lo que es a nivel financiero, primero antes de empezar a buscar una propiedad, porque los clientes a veces dicen quiero de este precio y resulta que pueden más o menos. Entonces, lo primero es poner en orden todo el aspecto financiero. Ya de ahí, cuando tengan ese estimado de cuánto el banco o la compañía prestamista les puede dar, ya entonces uno tiene la base que es el precio de la propiedad. Ese es el primer paso. Muy bien. Después, Bueno, después tener paciencia y ser abierto para poder buscar las propiedades porque no es algo de un día, se toma bastante tiempo. Entonces hay que tener mucha paciencia y después que ellos tengan sus finanzas en orden, tener mucha paciencia y un poco de mente abierta para poder conseguir una propiedad que sea el hogar. ¿cuáles son esos errores que tú has notado que cometen muchas personas cuando van a ser propietarios por primera vez? Errores. Bueno, está relacionado. La mayoría del error es no organizar la parte financiera. Porque entonces empezamos a buscar y resulta que cuando llegamos y quieren comprar la propiedad, como es un proceso, entonces Sí. para poner la oferta y todo, las personas no están o calificadas, o sea, eso es algo muy importante, se han ido a la compra sin tener las condiciones o las bases. Entonces, ese para mí ha sido lo más difícil y el peor error de un cliente. No estar No precalificado. estar precalificado. Lo que Uh -huh. no debemos olvidar al hacer el recorrido final antes de comprar una propiedad. Bueno, que la propiedad esté como estuvo cuando pusiste la oferta. En New York City, como la mayoría son apartamentos, entonces, por lo general, el 95% de las personas no hacen una inspección porque realmente son condominios o son cooperativas. Entonces tú ves es lo que está a la vista, por lo menos si las llaves del agua funcionan, si el agua caliente funciona, si la nevera funciona, si la estufa funciona también. Esas son cosas básicas que uno tiene que chequear en la última, o sea, el último vistazo o el chequeo de la propiedad antes de cerrar. En ese recorrido final.
Y ahora se me el récord ocurre, adicional. si se me viene a la mente esto de los seguros. ¿Cómo funciona lo de un seguro? Porque, por ejemplo, si hacemos ese recorrido final y yo no me percaté de que había una filtración, por ejemplo, y yo al comprar el inmueble, pues voy a incluir un seguro, no sé si sea obligatorio, eso me lo vas a explicar. Sí, es obligatorio, obligatorio. Ese seguro va a cubrir algo que se me pasó por alto, por ejemplo. No, pero ya hay que ver de dónde es la filtración, porque si la filtración es de un condominio del edificio adentro, para eso uno paga mantenimiento. Ok. Entonces sería un caso muy específico. Si una filtración que no te hayas dado cuenta, tienen que buscar de dónde viene. O sea, ya tú te mudaste, ya compraste, de dónde viene, y de ahí, pues a lo mejor el edificio es el responsable de pagar ese daño. Ok, mira, yo estuve haciendo mi tarea, no es que yo sepa mucho de real estate, pero yo estuve haciendo mi tarea y estuve ahí, Ajá, tú sabes, estudiando un poquito ajá. y me encontré con algo que habla de los vicios Sé que eres ocultos. bueno. Hay que prepararse, hay que prepararse. Entonces, hablaba de los vicios ocultos. ¿De los qué? ¿Cuáles fue los vicios Sí. ocultos? ¿Cuáles serían esos vicios ocultos que pueden ocurrir cuando se hace una compra? Ujú. Pero eso es más que todo para propiedades como casas. Lo que pasa Ok. es que en New York City más que todo es apartamento. O sea, lo que tú no ves, entonces el condominio, el edificio es el encargado. Todo lo que está por dentro es encargado el condominio de mantenerlo, a menos Ok. que sea otro apartamento que haya cometido, o sea, haya dejado, por ejemplo, una filtración, que haya dejado un agua que se bote, entonces ese apartamento es responsable. Esos vicios ocultos, por lo general, son en casas, y por eso en las casas, que no es en New York City, hay casas, hay townhouses. En ese Exacto. caso, cuando son casas, tienes que tener obligatoriamente un inspector que se encarga de ver todo eso, si hay termitas, si hay filtraciones, si Ok. hay moho negro, o sea, cosas que te puedan afectar la salud. Entonces, en una casa sí es muy importante que tengas a una persona especializada, que sea un inspector de casa, para que te Ya. pueda decir esas cosas que uno no puede ver así a simple A primera vista. vista, Ajá. exactamente. ¿Cuáles serían los gastos habituales una vez que se hace el cierre? Bueno, para el cierre necesitas un 2 o 3% del precio de la compra, y eso incluye abogado, seguro del título de propiedad, porque siempre te aseguran el título, o sea que cuando tú lo compres, si algo pasa, tú estés cubierto, o sea, el comprador. Eh, mm, Tienes los gastos de abogado, los gastos de cierre del banco de tu prestamista, todo eso va incluido en los gastos de cierre. Es Claro. un 2 a un 3% del precio de la propiedad. Ok, correcto. ¿Cuál sería tu consejo, recomendación, tip o algún truquito que le puedas ofrecer a las personas que se quieren iniciar en tu profesión? Eh, bueno, es una profesión muy bonita, y el tip más importante es que es un trabajo a tiempo completo. O sea, cuando uno le dicen, ay, tú eres agente de bienes raíces, inmobiliarias, y la gente piensa que lo puedan hacer medio tiempo, a lo mejor en un futuro, en unos cuantos años sí lo puedes hacer, pero es una profesión en la que tienes que dar el 100% para poder tener éxito, y se toma unos 3 o 4 años. Eso sí, no perder las esperanzas y trabajar el 100% con la profesión. ¿Cuál es la diferencia entre ser agente y corredor? Ok, agente es una persona que vende y trabaja bajo un corredor. Okay. Yo, por ejemplo, que tengo 14 años en la profesión, yo puedo ser, ya yo a los 3 años podía haber sido un corredor. El corredor, lo que hace un corredor es que te permite que trabajes tú solo, o sea, que tú mismo te den los cheques a nombre tuyo, que tú seas tu compañía. Uno es compañía como agente, pero trabaja debajo de un corredor. El corredor es solo la independencia de trabajar por tu cuenta. Uno como agente trabaja por su cuenta debajo de un corredor, pero el corredor puede trabajar solo, o sea, sin tener ningún tipo de compañía a su alrededor.
Claro, y además, según entiendo, entonces otros agentes podrían trabajar bajo ese corredor. ¿Es correcto? Bien, puedes contratar, por supuesto. Oh, Exacto, estás en lo correcto. ok, perfecto. Bueno, Irán, te invito entonces a que deja conocer tus redes para que aquellas personas que quieran una asesoría o que necesiten algún tipo de guía respecto al real estate en Manhattan, en New York City, te puedan contactar. Ok, bueno, las redes sociales son personales, pero sí tengo mi WhatsApp, que es 1-631-276-1826, que es mi número de teléfono. Por ahí les puedo responder cualquier pregunta. Ok, Instagram o Facebook, ¿no lo estás Los tengo, pero manejando? son personales. No lo Todavía no estás tengo de manejando compañía. todavía. No, Ok, no. entonces Los manejo personalmente. repitamos entonces tu contacto a través de WhatsApp. Es 1-631-276-1826. Ok, ¿algún email? Es mi nombre, Irán de Laurentiis, @levelgroup.com. Ok, perfecto. Bueno, amigos, ya saben, si necesitas contactar a alguien que te dé la mejor guía en New York City o en Manhattan, Irán de Laurentiis es la indicada. Bueno, Irán, Gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos un poco los ojos y darnos una mejor idea de lo que es el real estate. Gracias, Irán. Un Gracias a abrazo. ti. Bueno, amigos, Eso. y recuerden que los espero en un próximo episodio de Respuestas Necesarias. Por favor, no olvides suscribirte y si te gustó este video, dale un like. See you soon. Bye.